Ella se llama Paula Vistañino, espero pronunciar el apellido bien. Ella ya está conectada con nosotros, así que es un placer saludarte. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal, Carlos, Sebastián? ¿Cómo están? Gracias. Muy bien, un gusto. Paula, bueno, en este caso, en momentos tan particulares para la República Argentina, para lo que es el papado, para lo que ha significado tanto Jorge Bergoglio, pero su transformación en Francisco, poder compartir con vos esta charla y tratar temas que muchas veces la propia Iglesia mantuvo hasta escondidos, ¿no? Ujú. Sí, cuando hablamos del Opus Dei hablamos de una institución que permaneció, tiene casi un siglo de historia y permaneció prácticamente en las sombras, si bien siempre se supo que existía y se supieron cosas, permaneció en las sombras del poder de la Iglesia Católica. Y de alguna manera las denuncias en los últimos años y particularmente las decisiones que el Papa Francisco tomó por esta organización o contra esta organización, se puede decir, afectaron y pusieron y visibilizaron también, ¿no? De qué manera ha actuado y el poder que tiene dentro del Vaticano. Para sintetizar un poco, porque mucha gente escucha hablar de Opus Dei, pero no saben bien de qué se trata, contanos algunos detalles y sobre todo, yo quería preguntarte personalmente si hoy el Opus Dei tiene el mismo poder que años atrás, por ejemplo, que décadas atrás. Ujú. El Opus Dei es una institución de las que se llaman neoconservadoras dentro de la Iglesia. Como decía, nació en 1928, tiene menos de un siglo de historia, es decir, que para la historia de la Iglesia Católica es muy nueva y sin embargo tiene una ambición de poder que no se corresponde con ese tiempo, ¿no? De alguna manera que se llame obra de Dios significa bastante de cómo se planta en la historia de la Iglesia Católica y es una especie de orden, pero con una figura jurídica única en la Iglesia, que es la de prelatura personal, y eso le ha permitido funcionar con autonomía por fuera de la organización territorial de la Iglesia que conocemos. Funciona en general con casas de puertas cerradas, funciona con miembros que no dicen que pertenecen al Opus Dei, y de ahí en más una cantidad de cuestiones que tienen que ver con estatutos secretos y con no mostrarse del todo, ¿no? Muchas personas que fueron parte de esta organización dicen que es una institución opaca y creo que esa definición aplica muy bien. Tienen colegios, tienen universidades, tienen instituciones, pero nunca está del todo transparentado que esas instituciones les pertenecen. Tienen clubes también, ¿no? Así que es una organización muy particular dentro de lo que es la organización de la Iglesia Católica, pero es una institución plenamente parte de la Iglesia Católica. O sea que manejan dinero. Manejan mucho dinero y de hecho, por lo que se proponen, como ellos se proponen, tienen vocación de poder, podemos decirlo de esa manera, ellos se proponen llegar a lugares de poder porque su interés es el de influir en la sociedad y por eso tienen esta idea de personas muy destacadas, con carreras, en general son personas muy formadas, con carreras profesionales muy destacadas porque tienen la intención de llegar a lugares de poder para de esa manera poder influir en la sociedad. Y bueno, para tener poder hace falta dinero y en ese sentido el Opus Dei ha buscado y ha conseguido hacer un gran imperio inmobiliario y también una gran fortuna que es la que le permite tener ese imperio inmobiliario que le permite reproducir sus instituciones. ¿Y la relación con Francisco? ¿Qué pensaba él? Bueno, el Papa Francisco, por el hecho de ser jesuita, ya había ahí una rivalidad histórica, se puede decir, con el Opus Dei. Los jesuitas siempre rechazaron al Opus Dei como institución por lo que venía a proponer, por su manera de mirar el mundo y también porque una institución, como decía antes, que se llame la obra de Dios, creada en pleno siglo XX, era por lo menos un poco prepotente, ¿no? Se puede decir. Y bueno, los jesuitas tuvieron esta relación, el Papa Francisco, antes de ser Francisco, cuando estaba en Buenos Aires, y como arzobispo, pero previamente también, conoció muchas historias de personas que salieron del Opus Dei y desde ese lugar más humano, sin pensar en el poder en este caso, también conoció de primera mano lo que han sufrido muchísimas personas, porque el Opus Dei para sus miembros suele ser una institución opresiva, de mucho encierro, en algún caso puede llegar a ser literal,
el encierro, así que el Papa ya llegaba con esta idea. De todas maneras, como jefe máximo de la Iglesia Católica, el Papa tuvo un rol de sostener una iglesia que tiene una diversidad de instituciones con las que él no concuerda necesariamente, hasta que el Opus Dei tuvo una denuncia muy grave en la Argentina que tiene que ver con la reducción a servidumbre de mujeres pobres de parte de las élites de la organización, de la jerarquía, y esta denuncia que hoy está en la justicia federal y que tiene una acusación formal contra los jefes máximos del Opus Dei en Argentina, esa acusación le dio al Papa quizás una excusa para decir, bueno, hasta acá es lo que yo puedo permitir que en mi iglesia suceda, y tomó algunas decisiones que tienen que ver con recortarle privilegios, recortarle autonomía y someterlos a una especie de control y vigilancia como al resto de las órdenes y organizaciones de la iglesia. Claro, se me ocurre pensar qué va a pasar ahora, ¿no? De ahora en más. Sí. Sí, esa es la gran pregunta, sobre todo porque casualmente hoy comienza un congreso del Opus Dei con todos los miembros de 68 países del Opus Dei, están reunidos en Roma. Ese congreso ya estaban reunidos, ¿no? Porque estaban llegando desde la semana pasada y frente a la muerte del Papa Francisco decidieron hacer el congreso de todas maneras, pero reducido al mínimo. Esto implica que van a elegir autoridades, pero no van a hacer lo que era la gran misión de este congreso, que es reformar los estatutos, algo que Francisco les había pedido, hace ya más de un año, que habían entregado en 2 ocasiones y que el Papa había rechazado porque consideraba que no eran los estatutos que él esperaba para una institución que había cambiado de jerarquía. Es decir, que el Opus Dei se resiste a cambiar esos estatutos, Francisco se los estaba exigiendo, hoy tenían que empezar a hacerlo y por supuesto que eso está suspendido. Pensaba, Paula, en relación a lo que decís, digo, la elección del próximo Papa, teniendo en cuenta si es conservador, ultraconservador, ¿podría significar un resurgir del Opus Dei dentro de la Iglesia Católica? Bueno, tengo la esperanza de que no haya un volantazo de ese estilo en la Iglesia Católica hacia la ultraderecha. Por un lado, creo que a la Iglesia, ¿no? Con lo que ganó con el Papa Francisco en estos años, en su imagen, espero que no lo haga porque no, en principio por la propia Iglesia, me parece que no le va a convenir. En el caso de que sí lo hiciera y de que el lobby de la ultraderecha, que por supuesto existe y existen estos grupos conservadores en la Iglesia, triunfara, probablemente hay que ver después cómo se debaten las internas, ¿no? En ese caso, y quiénes son, porque hay muchos grupos de derecha, cómo se define eso dentro del Vaticano, pero seguramente si viniera un papa de derecha, seguramente terminaría negociando, diría yo. Con esto no quiero decir que sea delictivo, pero sí conversando con el Opus Dei por lo menos para definir, y también podría aplazar, ¿no? La resolución y el cambio de estatutos. El Opus Dei lo que quiere, y creo que lo que va a ganar ahora es tiempo, ¿no? Estaba muy presionado y ahora tiene un poco más de margen de acción, así que bueno, veremos qué pasa. Bueno, ya me dan ganas de leer tu libro, contame un poquito donde ya me imagino se puede conseguir en todo el país. ¿Te serviré? Sí, el libro está publicado por Editorial Planeta, acaba de salir la 2ª edición y sí, está en las librerías de todo el país, debería por lo menos, así que seguramente lo pueden conseguir y bueno, si no, siempre también está en versiones digitales y demás. La última, Carla, ¿Sí? Ya que hablamos del libro, Paula, de que sos periodista, de que nos despierta a todos conocer la verdad y de este Opus Dei que muchas veces trabaja en la sombra. Viajaste mucho para conocer parte de las familias poderosas que tienen relación con el Opus Dei, al menos en América del Sur. ¿Te enfrentaste a situaciones complejas, situaciones riesgosas en función de esto? Por suerte no, por suerte, o por lo menos que yo lo haya sentido de esa manera, eso no sucedió. Sí hay en los últimos años, sobre todo desde que se inició esta causa en la justicia, ¿no? Y que el Opus Dei tiene realmente un temor concreto, más allá de lo que se pueda publicar en los medios de comunicación, y es que la justicia esté mirando digamos, su accionar en las últimas décadas en la Argentina y una cantidad de delitos graves, ¿no? Que incluyen la trata de mujeres, de adolescentes,
para servidumbre, siempre lo que está presente en este sentido es la posibilidad de algún tipo de acción legal, ¿no? Que son las herramientas que en general las instituciones de poder tienen, pero debo decir que más allá de algunos comunicados del Opus Dei en los que siempre merodea esa idea, en general converso porque cada tanto recibo algunos llamados, pero siempre son conversaciones muy amables, con algo de tensión propio de un periodista que está investigando una cosa y quien es investigado, digamos, pero por suerte no tuve ese tipo de problemas. Bien. Bueno, y la causa esta que estás hablando está activa en el país, las denuncias y demás. Sí. Sí. Esa causa, a propósito del testimonio de estas mujeres en Argentina que salieron a denunciar esto en los medios y empezamos a publicar y demás, la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina, que es una fiscalía especializada, la Protex, tomó el caso y las denuncias, se puso a investigar, estuvo un año investigando secretamente esto, como en general se investiga la trata de personas, luego lo elevó a la Justicia Federal, el fiscal Tayano, en la Fiscalía 3, investigó también durante un año en conjunto con la Protex al Opus Dei, y finalmente el año pasado, en septiembre, elevaron una acusación formal contra la organización y contra sus autoridades por haber montado un sistema de reclutamiento y explotación de mujeres. Eso ahora está en manos del juez Rafecas, que tiene pendiente citar a indagatoria a estas autoridades del Opus Dei, que calculo que algunas estarán ahora en Roma, así que bueno, esperemos que sean los próximos meses.